digo que lo que buscamos siempre con todas las propuestas de CIEDA es ampliar la mirada, no sesgarla a miradas más cortas, sino ampliar la mirada, particularmente a los que ya están ejerciendo y también a los futuros profes, ¿no? Tener un abanico, un espectro tan amplio de lo que significa tener a alguien adelante nuestro a quien vamos a darle clases, todas las variables. Bueno, Tal Santiago, cual. te damos la palabra, ¿sí? Así que tenemos que concentrarnos mucho. Nos dijo que vamos a tocar algunos temas difíciles, a prestar atención y bueno, todo el auditorio tuyo, ¿sí? Buena jornada. Bárbaro, bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Mientras vos compartís, Santiago, a los estudiantes les digo que no se olviden de registrarse en el chat, que eso, y también a los participantes, que eso queda para nuestro registro de asistencia, también para cuando hagamos las constancias, así que no se olviden de registrar con una bienvenida su nombre en el chat. ¿Mm? A ver, está un poco lento esto, pero ya vamos. Sí, no hay problema, No sé qué Santiago. pasa que no comparte. A ver, un Ahí segundito. está, ahí arrancó, ¿eh? Ah, bueno, Dice, perfecto. ahora todavía no sé, pero dice que empezaste a compartir. Bien. Te aviso cuando se vea. ¿Vos ves en tu compu, Santiago? Sí, 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 ahí va, va lento, pero va. Sí, sí. Ahí está, ya se ve perfecto. Perfecto, bueno. Ahora se amplía la imagen y empezamos. Bueno, parece que es un día lunes para todos, incluso para la computadora también. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de fisiología, de los fundamentos fisiológicos del entrenamiento en población pediátrica. ¿Quiere pasar? Bueno, a mí ya me conocen, así que no me voy a volver a presentar. Esta es una foto del backstage, en realidad del warm-up de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Este, ahí está. Esta es una, a mí es una, particularmente una definición del entrenamiento en niños y adolescentes de Fernando Navarro Valdivieso, que a mí me gusta muchísimo y que se las voy a leer. El entrenamiento de niños y jóvenes es posible y es recomendable siempre que se ajuste a las posibilidades y limitaciones de cada edad y sexo. Para ello es absolutamente necesario el respeto a las posibilidades de adaptación a la edad y a la individualidad, lo cual implica considerar en todo momento las posibilidades biológicas, el talento, la motivación y la disposición del niño para lograr resultados óptimos. Bueno, lo que pasa es que está muy lento para pasar las imágenes. Perdón, ¿eh? Esto no sé qué se abre acá. Bueno, cuando hablamos de los objetivos del entrenamiento infanto-juvenil, pensamos en dos grandes cosas. Por un lado, el tener el objetivo a largo plazo. Nosotros tenemos que pensar en el mañana, en el pasado mañana, les diría, ¿no? Y por otro lado, asegurar el correcto desarrollo madurativo. Cuando hablamos de los riesgos que tiene el entrenamiento, yo hablo de que en deporte infanto-juvenil, en actividad física, vamos a decir deporte infanto-juvenil, tenemos que considerar tres premisas, que yo las llamo los tres mandamientos del deporte infanto-juvenil, que es asegurar el normal crecimiento, desarrollo y maduración de los deportistas, minimizar las lesiones por sobreuso y evitar definitivamente el burnout o síndrome del quemado. Si un chico de 6 años vuelve a casa con una tarea que le dio su docente, su maestra, maestro, con una ecuación
de este nivel de complejidad, uno diría la maestra enloqueció, ¿no? Y sin embargo, no nos llama tanto la atención cuando un director técnico llena de conceptos abstractos que la mente concreta de un niño de 6, 7 años no puede conceptualizar. Con respecto a los balones, tenemos balones de diferentes tamaños, ¿no? Pero, sin embargo, para la Federación Internacional del Fútbol Asociado, hay un solo balón que puede ser usado, ¿no? Con unas características de tamaño, de peso y cantidad de atmósferas. Imagínense la diferencia entre lo que puede impactar ese balón en una cabeza, en un cerebro de un chico, ¿no? Con respecto a un jugador de fútbol profesional. ¿Bien? Y ni hablar para la realización de un gesto técnico, de un balón, una pelota que le llega a la mitad de la pierna con respecto a un futbolista que por ahí apenas supera la altura del tobillo. Y ni hablar también de los campos de juego, ¿no? El impacto que puede tener para un chico de 10 años, carrilero, ¿no? Que tenga que correr la misma distancia que puede jugar un jugador de selección, como Di María. Entonces, pedirle que esos 100 metros ida y vuelta que tiene que ir haciendo un jugador que juega por afuera, con 10 años o con 28, ¿no? Y lo que nos termina pasando con el arco, ¿cómo 2,44 por 7,32 es lo mismo para un chiquito de 9 años o para un arquero profesional que mide 1,92? Ese arquero que ven ahí es Mariano Andújar. Mariano Andújar fue arquero durante muchos años de la selección argentina y es actualmente arquero de Estudiantes de La Plata. Cuando yo le planteé este tema a Mariano, me dijo: lo fundamental es la imposibilidad de dominar una pelota número 5 para un nene, ni hablar del peso que tiene. Es imposible mejorarle la técnica de base si ni siquiera está adaptado el peso y tamaño a las respectivas edades. Además de la frustración al no poder mejorar por el mismo motivo de tener una pelota no acorde a sus proporciones y posibilidades. Lo mismo en el arco, como hace un nene para atajar en el mismo arco que atajo yo. Todo debería ser progresivo, desde las dimensiones del campo, el tiempo de juego, la cantidad de jugadores y obviamente las pelotas. Mariano Andújar es arquero simplemente, no es fisiólogo, no es médico, no es kinesiólogo, no es profe, ¿no? Entonces nos lleva a preguntarnos si un nene es un atleta de alto rendimiento en miniatura. Las últimas décadas, el deporte infanto-juvenil ha crecido mucho en volumen e intensidad y esto puso en alerta a las sociedades científicas de medicina, de pediatría, de medicina del deporte. Ustedes saben que el peso es algo que si bien tiene una influencia genética, es bien influenciable por el medio ambiente. Y la estatura está codificada genéticamente. En varones, normalmente, cuando se produce la adolescencia, va a haber un aumento de la masa muscular y una disminución de la masa adiposa. Y en mujeres va a haber como un aumento de la masa muscular hasta que hace como una especie de plato y la masa adiposa va creciendo progresivamente. En ciencias del deporte, cuando queremos valorar a un niño, tenemos que determinar el desarrollo somático, la madurez sexual y la madurez o edad esquelética, edad ósea. El crecimiento, ustedes saben que se puede dar por dos tipos de formas, por hiperplasia o por hipertrofia. La hiperplasia es el aumento del número de células y la hipertrofia es el aumento del tamaño de las células. Estas son unas definiciones muy interesantes de la OPS que son bien adaptables al deporte. Fíjense qué interesante, que es: el desarrollo es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales
en compleja interacción, cuyas constelaciones estructurales se modifican en un constante palpitar vital. Esto se traduce por un aumento de la autonomía del niño, que va siendo progresivamente más independiente, a la vez que se incrementa la capacidad de comunicación con su familia y la sociedad. Actualmente se interpreta el desarrollo como el resultado de efectos combinados de la naturaleza, el ambiente y la actividad personal del individuo. Se caracteriza así al desarrollo como un proceso de organización sucesiva de funciones, mediante el cual se realizan progresivamente las capacidades genéticas del organismo en relación con el ambiente. Bien. El crecimiento y el desarrollo son el resultado de la interacción de factores genéticos aportados por la herencia y las condiciones del medio ambiente en que vive el individuo. Y acá atención, si las condiciones de vida físicas, biológicas, nutricionales, psicosociales son favorables, el potencial genético de crecimiento y desarrollo podrá expresarse en forma completa. En caso contrario, bajo condiciones ambientales desfavorables, el potencial genético se verá limitado dependiendo de la intensidad y la persistencia del agente agresor. ¿Qué quiere decir esto? Un chico, si es un desnutrido, o sea, condiciones ambientales desfavorables, seguramente su talla objetivo genética va a ser perjudicada, o sea que no va a poder expresar todo su potencial. Ahora, si esto lo llevamos al deporte, un chico por jugar, o un chico, una chica, por jugar al vóley o al básquet, no va a ser más alto. Sí puede ser que el deporte favorezca el potencial genético. Entonces, que lo máximo que podía dar, lo obtuvo. Y por otro lado, en el caso de algún deporte, por ejemplo, que sea estos deportes donde tienen un alto impacto lo estético, como podría ser gimnasia rítmica o ballet, ¿no? En donde lo que pide, el biotipo que pide, con limitaciones en la ingesta calórica que puede llevar a este famoso REDS, ¿no? Puede llevar a que ese potencial genético no se exprese adecuadamente. La maduración, entonces, se entiende por maduración el proceso de adquisición progresiva de nuevas funciones y características que se inicia con la concepción y finaliza cuando el ser alcanza el estado adulto. El crecimiento somático es el aumento en masa, es decir, peso y talla. Ustedes saben que en pediatría se utilizan estas tablas de percentiles. Estas tablas de percentiles son tablas que permiten comparar a un individuo con una población, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, supónganse que, esto para que lo sepan, esto lo deben saber todos igual, pero igual lo voy a decir por las dudas, ¿no? Estas tablas son de peso, edad para niños, peso, edad para niñas, talla, edad para niños, talla, edad para niñas. Bien. Estas tablas entonces lo que nos permite es comparar a una persona, un individuo, con una población de referencia. En este caso son las tablas de la Sociedad Argentina de Pediatría, entonces comparamos a un niño argentino con su población de referencia. Bien, ¿qué es qué quiere decir percentiles? Son distribución de datos en esta tabla. Entonces, supónganse que nosotros tenemos una niña que está en el percentil 25, quiere decir que el 25% de la población está por debajo y el 75% de la población está por arriba. ¿Eso está bien o está mal? En líneas generales les podría decir que está bien porque está a grandes rasgos entre el percentil 3 y el 97, entonces está dentro de lo que consideramos normal. Ahora, a nosotros nos interesa mucho más la película que la foto, ¿no? Entonces, nosotros al ver que una niña está en percentil 25, tenemos que saber de dónde viene y hacia dónde va. Si esta misma niña que decimos que está en el percentil 25, supónganse a los 9 años de edad, viene de estar a los 7 años en el percentil 50 y la evaluamos al año siguiente, está en el percentil 10, quiere decir que va cortando hacia abajo percentiles. ¿Y esto es bueno? No, es malo, ¿no? Porque no está respetando su canal de crecimiento. En el caso general, de población general, podríamos decir que hay alguna patología, ¿no? Hipotiroidismo, enfermedad celíaca, déficit de hormona de crecimiento, etcétera, etcétera, que está
complicando el normal crecimiento de nuestra niña. En el caso del deporte, lo que puede pasar es que los altos volúmenes de intensidad, de actividad, llevan a un desbalance entre los ingresos y, digamos, entre lo que come y entre lo que gasta con la actividad, en un balance energético negativo, y eso está generando un compromiso del normal crecimiento de nuestra niña. Hay algo que nosotros tenemos muy en cuenta, que es lo que se llama la velocidad de crecimiento, es cuántos centímetros por año está creciendo nuestro paciente. Y esto lo utilizamos todos los días en el consultorio. Y se da que hay un fenómeno característico, ¿no?, de la adolescencia, que se llama spurt puberal, empuje puberal, o pico de crecimiento en altura, que es peak height velocity, que es central a la hora de pensar lo condicional y lo coordinativo de nuestros niños. Y hay tablas para tratar de predecir cuándo va a ocurrir este fenómeno. La maduración ósea, ya hablamos entonces de crecimiento somático. Vamos por la maduración ósea. La maduración ósea es un método muy utilizado para determinar la edad biológica de nuestro paciente evaluado. ¿Bien? Entonces, hay alguien que tiene abierto el micrófono. Si lo puede cerrar, se lo agradecería. Entonces, la madurez esquelética la vamos a evaluar mediante dos métodos que son los más utilizados, que son el de Greulich y Pyle y el de Tanner y Whitehouse. Esto nos va a permitir saber qué edad de huesos tenemos, ¿no? Entonces, vamos a comparar la edad de los huesos con la edad cronológica, la edad del documento. Y de esta forma sabremos si está adecuado, adelantado o retrasado. El más común de los métodos es el de Greulich y Pyle, en donde sacamos una radiografía de la mano y muñeca izquierda y la comparamos con un atlas. Y esto nos va a permitir saber si nuestro deportista está, como les decía, adecuado, retrasado o adelantado. Las caracteres sexuales secundarios se evalúan por los estadios de Tanner. Tanner la dividió en 5 estadios, ¿no?, donde tienen en cuenta el desarrollo del pecho y menarca en niñas, el desarrollo de pene y testículos en niños y el vello pubiano en ambos sexos. Esto es el desarrollo mamario. Acá tienen vello pubiano y desarrollo mamario en mujeres, por supuesto, y en varones, como ven, el tamaño pene y testículos y el desarrollo de vello pubiano. A veces es necesario usar este orquidómetro de Prader, que es como yo lo que siempre digo, es un collar de testículos, en donde uno puede comparar por palpación el tamaño testicular, ¿no?, para saber en dónde está el volumen testicular y potencialmente si está ya en pubertad o no. Los efectos promotores del crecimiento por la hormona de crecimiento son mediados por la IGF-1, que es el Insulin Growth Factor Type 1, que antes se llamaba somatomedina C. Para que se empiece a liberar esta hormona o que aumente en valores que pueden llevar al pico de crecimiento en altura, hace falta un estímulo de las hormonas esteroides sexuales, que es el estradiol, tanto para mujeres como para varones. Entonces, estos esteroides sexuales van a hacer que se favorezcan la liberación de hormona de crecimiento e IGF-1, tanto a nivel de la local de los cartílagos como a nivel sistémico, circulando a través de la sangre. Entonces, nosotros, además de poder determinar el crecimiento somático, la edad esquelética mediante la maduración ósea y los caracteres sexuales secundarios mediante los estadios de Tanner, también podemos ver, ¿no?, tener un perfil hormonal, ¿no?, que nos permite saber si hay correlación con todo esto que estuvimos viendo en lo clínicamente, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, qué pasa con la testosterona en los varones, cómo va aumentando a medida que va apareciendo la pubertad, y qué pasa con el estradiol en los varones, donde está prácticamente aplanado, qué pasa con la testosterona en las mujeres, donde hay apenitas una elevación, y qué pasa con el estradiol, que es la hormona
femenina, ¿no? Esto es también el pico que se produce de hormona de crecimiento, ¿no? En este caso la hormona ligadora, la proteína ligadora de hormona de crecimiento. Y acá hay un cuadro muy interesante que lo que hace es integra todo lo que pasa, en este caso, como ven acá, que es menarca, ¿no? Entonces es en la mujer. Cómo van produciéndose las modificaciones hormonales que van a llevar a un aumento de la velocidad de crecimiento y un posterior aumento del BMI, ¿no? Del Body Mass Index, con lo que pasa con la Insulin Growth Factor Type 1 y la hormona de crecimiento. Y lo que es muy interesante de estas hormonas de crecimiento o estos factores para el crecimiento es que tenemos valores de acuerdo a los diferentes estadios de Tanner. Entonces nosotros sabemos que en los diferentes estadios de Tanner vamos a encontrarnos con diferentes valores de estas hormonas de crecimiento y nos permite correlacionarlo más con lo que vemos clínicamente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si hay una madurez adelantada, esto va a hacer que los niños van a ser más aptos físicamente, van a ser más altos, van a tener mayor masa muscular, van a tener mayor volumen cardíaco y en definitiva van a tener más potencia aeróbica, más fuerza muscular y más resistencia aeróbica. Y cuando hay una madurez retrasada, ¿qué va a ocurrir? Todo lo contrario. Bien, entonces, en el caso de los chicos que tienen una madurez adelantada, ¿qué va a ocurrir en los deportes? ¿Qué va a ocurrir en fútbol, en rugby, en básquet, en vóley? ¿Qué piensan ustedes? Alguien que me diga. ¿Quién va a jugar? Se va a destacar más que los Se otros va a chicos. destacar más, totalmente. Entonces, la visión cortoplacista, ¿no? Posiblemente de un entrenador va a hacer que juegue el más grande y el más apto, ¿no? Y esto va a hacer que quede relegado el más chiquito, que no necesariamente es el que tiene menos potencial genético, tanto en tamaño como en capacidades técnico-tácticas, ¿no? Y de esto hay, si quieren, hay ejemplos de sobra. En Argentina tenemos un claro ejemplo que es Messi, ¿no? Que por ejemplo en River lo recibieron, vieron que había que hacerle un tratamiento para la hormona de crecimiento, que era caro, y se perdieron tal vez el mejor jugador de la historia. Y si quieren hay otro muy icónico, que es el Pupi Zanetti, que jugaba en inferiores bueno, no vamos a decir el club para no matar al club que lo dejó partir, pero le dijeron que era muy chiquito, que no tenía fuerza, que no tenía posibilidad de ser jugador de fútbol, lo dejaron libre, ¿bien? Se fue a Taller de Remedio de Escalada, de ahí pasó a Banfield, de Banfield pasó al Inter, del Inter a la selección, campeón de la Champions League, uno de los jugadores que más jugó en la selección argentina, y piensen el genio que lo dejó libre porque era chiquito y no tenía fuerza. Tal vez era una madurez retrasada, ¿no? Y hay categorías en donde empezamos a ver estas diferencias. Santiago, perdón, consulta, ¿y esa madurez retrasada o adelantada? Si no tenés herramientas como para detectarlo, porque si es un club que no tiene los medios, por ahí se te puede pasar mucho eso, más allá del ojo del entrenador que pueda ver, vos vas a ver condiciones y vas a poner el que mejor esté. Más allá de Messi, que Messi sí, porque River tenía los medios como para saber el problema que tenía y demás, es una decisión y uno asume esa decisión, pero en el caso que uno no lo detecte. Y es un error grosero, ¿no? Lo que uno tendría que ver es tener la posibilidad de trabajar en conjunto con un pediatra, ni siquiera hace falta un deportólogo, ¿no? Todo chico que va al pediatra es evaluado en cuanto a todos estos aspectos. Entonces, solamente con tener una interacción con el pediatra sabemos en qué estadio madurativo está. Pero no es solo importante por esto, por perder un jugador, porque ahora van a ver todo lo que tiene que ver con con la estructuración del entrenamiento, que si no sabemos eso, estamos como a oscuras, tenemos la luz apagada. Entonces es fundamental a la hora de trabajar con deportistas saber estas diferencias musculoesqueléticas, funcionales, etcétera, que tienen, ¿no?
Perfecto. Bueno, les decía que hay categorías en donde entre los 12 y los 14, 15 años, donde se puede ver diferencias gigantes como esta. Este es de fútbol. Este de acá, mi hijo, Juaco, que le tocaba bailar con el monstruo este, que era un madurador recontra temprano, contra mi hijo, que fue un madurador normal, digamos, pero en una categoría que era 2004, mi hijo es 2005, 2004, 2005, madurador temprano, madurador normal, miren la diferencia. Y era fútbol, que de última lo que pasaba es que lo que podía pasar es que que no lo podía ni agarrar al 14, ¿no? Y sin embargo, en otros deportes, como el rugby, ya donde es un deporte de alto contacto, lo que puede pasar ya no es solo la diferencia en la potencia, en el tamaño y todo eso, sino que puede lastimar a alguien. Ahora hay un montón de publicaciones de lo que se llama el biobanding o biobanding, en donde en Inglaterra empezaron a estratificar las categorías por madurez y no por edad cronológica, y están todos maravillados, ¿no? Cuando son cosas que se vienen proponiendo hace un montón de años. Yo cuando en el 2007, creo, 2007, 2008, que estábamos en Banfield con Ramiro Bercio y Sergio Aguerreche, la prenovena, la novena y la octava entrenaban por estatus madurativo, la parte física, y no por edad cronológica. Bueno, de las cualidades físicas básicas no les voy a hablar, ustedes las conocen mucho mejor que yo, pero vamos a hablar un poco de sí lo que la relación entre maduración, PHB y estas cualidades condicionales. Si tomamos como índice de madurez el PHB, ¿no?, y comparamos con diversas variables relacionadas con el rendimiento físico, encontramos que el desarrollo de la fuerza máxima ocurre después de los picos de velocidad de crecimiento de estatura y de peso. ¿Bien? Con respecto al VO2, ustedes saben que se puede cuantificar en valores absolutos o relativos. Absolutos es litro minuto, relativos mililitro kilo minuto. Si lo pensamos en valores absolutos, el VO2 empieza a aumentar alrededor de 5 a 6 años antes del PHB. Y si lo pensamos en valores relativos, empieza a declinar alrededor de 1 año antes del PHB. Con respecto a la fuerza, sabemos que en las mujeres el pico de velocidad de ganancia de la fuerza ocurre inmediatamente después del PHB, acá. ¿Bien? En los varones, el pico de velocidad de ganancia de fuerza ocurre 12 a 18 meses después del PHB. Entonces, ese sería el momento en donde hay máxima posibilidad de trabajar sobre la fuerza. ¿Qué es una fase sensible? La fase sensible es un periodo de oro en donde si trabajamos sobre algo, una capacidad motora o coordinativa, vamos a obtener un beneficio mucho mayor que en otro momento de la vida. Y tanto es así que se postula que si uno no trabaja lo que tiene que trabajar en el momento adecuado, es posible que el deportista no alcance su máximo potencial de rendimiento. Ergo, si teníamos una chica, un chico con potencial de deportista de élite, si no trabajamos cuando teníamos que trabajar, si no conocíamos su estatus madurativo, lo que nos puede pasar es que ese chico no alcance a ser un deportista de élite, ¿no? Con respecto a las fases sensibles, esto de la fuerza ya lo hablamos en cuanto a niñas y a niños, ya lo conté recién. Y en cuanto a velocidad, la fase sensible de la velocidad es entre los 9 y los 10 años, que se produce algo muy importante, que es la madurez del sistema nervioso. ¿Bien? Y ocurre justo antes del pico de crecimiento de estatura. ¿Bien? Con respecto al VO2, hay estudios de Kobayashi, que son muy viejos, que decía que antes de los 12 años no se podía entrenar prácticamente la capacidad aeróbica, y que si se empezaba de nuevo 1 año antes del pico de crecimiento en altura, miren qué importante que es esto del pico de crecimiento en altura, que lo tenemos acá, que la velocidad es, si sabemos que va a ser antes del PHB,
y el entrenamiento del VO2 antes del PHB, un año antes del PHB, dice, y desde ese momento en adelante resulta en un incremento de los valores de VO2 en relación a lo que se podía esperar genéticamente. Ustedes saben que esta fórmula, la ecuación de Fick, es como de las cosas centrales en la fisiología del ejercicio, ¿no? Donde el consumo máximo de oxígeno es igual al volumen minuto por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y el volumen minuto depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. El volumen sistólico, que es la sangre que inyecta el corazón en cada latido. ¿Bien? Si uno piensa que el VO2 max no aumenta mucho antes de la adolescencia, es fundamentalmente porque los chicos trabajan a frecuencias cardíacas muy altas, porque al no haber hormona no hay desarrollo del músculo cardíaco, entonces no hay posibilidad de aumentar mucho el volumen sistólico, y tampoco al no haber hipertrofia muscular, porque no hay hormona, no puede haber mucha diferencia arteriovenosa de oxígeno. O sea que el VO2 max es muy poco modificable, entrenable antes de la adolescencia. Bueno, este es un gráfico muy conocido, muy difundido, en donde se ven, saquemos este sistema linfático que no nos confunda. Fíjense que el sistema nervioso madura antes que el músculo esquelético y que el gonadal sexual. Y ese cerebro, para madurar, necesita comer, necesita sustrato. Ese sustrato que necesita el cerebro es la glucosa. Bien, entonces el cerebro pasaría a ser una especie de Pac-Man que se come toda la glucosa. Entonces, uno tendría que pensar que el cuerpo va a competir con el cerebro por el sustrato energético. No tendría mucho sentido. Ustedes conocen los sistemas energéticos, ¿no? Hay un sistema y esta forma clásica de presentación de los adultos en donde se produce el crossover energético entre el sistema de los fosfágenos, el ATP-PC, la vía glucolítica aeróbica anaeróbica y el sistema oxidativo antes llamado sistema aeróbico. En reposo, los niños y los adultos tienen niveles similares de pH, ATP y ADP. En los niños hay menores niveles de fosfocreatina y durante el ejercicio en los adultos bajan más los niveles de fosfocreatina y suben más los fósforo inorgánico, ¿no? Entonces esto nos pone de manifiesto que el adulto usa más el sistema ATP-PC para obtener energía que los niños. Con respecto al sistema glucolítico, los chicos generan menos lactato, ¿bien? Y generan menos descenso del pH intracelular y hay menor utilización del sistema glucolítico, ¿no? Por una inmadurez de las enzimas de esta vía, ¿no? Entonces, el sistema glucolítico también es menos utilizado por los niños, por los prepubres. Y fíjense en este gráfico casi imposible de entender que después de la actividad, los chicos tienen menor depresión de fosfocreatina, más rápida resíntesis de la fosfocreatina y menor acidificación celular. Y los chicos tienen la característica, los prepúberes, que tienen mayor densidad mitocondrial, mayor actividad en las enzimas del ciclo de Krebs, ¿no? Mayor reclutamiento de fibras tipo 1, lentas, aeróbicas, ¿bien? Mayor depósito de grasa en el músculo, mayor utilización de ácidos grasos. Y si ven en este gráfico, estadio Tanner 1, prepuber, ¿bien? Es máxima oxidación de ácidos grasos y vamos bajando en la oxidación de ácidos grasos, ¿no? A medida que vamos creciendo y desarrollando. Entonces, esto que es normal de los adultos, ¿bien? Este sistema y crossover energético de los adultos es completamente diferente en los niños. ¿Y en los niños qué pasa? El sistema ATP-PC está menos desarrollado, el glucolítico está menos desarrollado y el sistema oxidativo aeróbico está mucho más desarrollado. Fíjense, este es un gráfico de desarrollo de la masa magra en varones y en mujeres. ¿Bien? Varones, mujeres. Y miren el
esta misma gráfico, de el VO2, el aumento del VO2 en los varones y en las mujeres. Fíjense que tiene casi la misma forma que el desarrollo de la masa muscular. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué nos muestra? Que el aumento del VO2 max en los adolescentes es fundamentalmente producido por el aumento de la masa muscular, o sea, por el componente periférico, la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Los chicos tienen menor índice de fatiga y esto se vio en diferentes estudios que están relacionados con actividad de todo el cuerpo, carreras intervaladas, saltos verticales, contracciones voluntarias máximas. ¿Bien? ¿Y por qué esta menor fatigabilidad? Porque tienen mayor utilización del sistema oxidativo, el aeróbico, mayor proporción relativa de fibras lentas, tipo 1, y tienen un perfil metabólico con menor acumulación de productos metabólicos, como por ejemplo el lactato, y menor depresión de fosfocreatina. Los prepubres muestran una cinética de recuperación después de ejercicios de alta intensidad más rápida de consumo de oxígeno y frecuencia cardíaca. ¿Y esto por qué? Porque tienen menor capacidad anaeróbica y menor déficit de oxígeno, porque son más aeróbicos, son más oxidativos. ¿Conocen el Wingate Test? ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie? Bueno, entonces sigo. El Wingate Test es un test donde se le pide al deportista que pedalee a máxima intensidad durante 30 segundos. Es un test que es mortal, es terrible, ¿no? Y este Wingate Test lo que pone de manifiesto es que los chicos acá comparan chicos, no prepubres, con atletas de endurance, o sea, de resistencia, y adultos no entrenados. Y muestra que los chicos, si ustedes tendrían que decir, ¿quién es un deportista adulto? ¿Quién es el máximo exponente del deporte aeróbico? ¿Estoy solo? ¿Me dejaron solo? Aeróbico y algunos. ¿Quién ganó ahora en las Olimpiadas? Bueno, pero no, está bien. ¿Qué deporte? ¿Qué deporte es el ejemplo del deporte aeróbico? Un maratón. Exactamente, totalmente. Entonces, acá fíjense, excelente, fíjense que un chico, según este estudio que utiliza el Wingate Test, es más aeróbico que incluso el máximo representante del deporte aeróbico, que es la maratón. ¿Bien? Estos son gráficos de recuperación que no los quiero cansar con esto, vamos a ir a otras cosas. Entonces, los prepubres tienen menor fatiga periférica y mayor fatiga central. Y el sistema nervioso central limitaría el reclutamiento de unidades motoras para prevenir una alteración excesiva de la homeostasis, daño muscular y biológico. Como venimos hablando de las grietas, es como la explicación de las diferencias entre adultos y niños de lo metabólico, lo que todo metabólico. Entonces, una alternativa podría ser la menor posibilidad de los prepubres para realizar una activación completa voluntaria de las unidades motoras durante ejercicios de alta intensidad. Y acá hay otro artículo muy interesante donde ponen de manifiesto las diferencias en la activación muscular entre niños y adultos. La fuerza muscular voluntaria, o sea, decirle a alguien, hacer toda tu fuerza máxima, lo que puedas, hacer una contracción concéntrica, y la velocidad de contracciones, la velocidad en que se ejecuta esa contracción muscular, es notoriamente más baja en niños que adultos. ¿Y por qué? Porque hay diferencias en la masa muscular, en la masa corporal, porque hay un fenómeno de co-contracción agonista-antagonista. Los chicos tienen como esta desventaja biomecánica. Cuando se contrae el músculo agonista, normalmente en un adulto se relaja el antagonista. En los chicos, cuando se contrae el agonista, también se contrae un poco el antagonista. O sea, si uno va a patear, se contrae el cuádriceps muy groseramente, si quiere el recto femoral, ¿no? Patea, ¿no? Y se relaja el isquiotibial. Ahora, en el chico, cuando se contrae el
el cuádriceps, también se contrae un poco el isquio. ¿Bien? Entonces se da este fenómeno de cocontracción. Y hay diferencia en la composición de fibras musculares con menor cantidad de fibras rápidas tipo 2. Entonces, la hipótesis de esta gente es que la diferencia funcional entre niños y adultos se debe a la incapacidad para reclutar y utilizar completamente las unidades motoras tipo 2, que son las de las fibras rápidas. Esto lo voy a pasar porque es muy específico, pero quiero que tengan en cuenta esto, que los chicos tienen menor glucógeno muscular, que tienen menor fosfocreatinquinasa, mayor isocitrato de deshidrogenasa y mayor malato de deshidrogenasa, que son del ciclo de Krebs, menor capacidad anaeróbica, menor capacidad contráctil, menor utilización de fibras tipo 2, mayor utilización de fibras tipo 1. ¿Bien? En definitiva, las diferencias que explican, digamos, los factores que explican las diferencias entre los niños prepúberes y los adultos es que, si lo pensamos desde la anatomía muscular, es que tienen una masa muscular relativa diferente, menor masa muscular relativa, una diferente composición muscular, con más activación de fibras tipo 1 que fibras tipo 2. Con respecto al metabolismo muscular, como fuimos viendo, mayor perfil oxidativo aeróbico, menor perfil glucolítico, ¿no? Y con respecto a la coordinación intra e intermuscular, tienen este fenómeno de cocontracción con menor reclutamiento de unidades motoras y menor sincronización muscular. Complejo esto, ¿no? Bueno, vamos a un poco más fácil de entender. Esta complejidad tan grande, a mí leer estos artículos me llevó, no sé, 2 semanas cada artículo, ya que los pude entender bien y poder terminar de ordenar en mi cabeza toda esta cantidad de información. Pero toda esta cantidad de información es básica para entender cómo son los chicos, es básica. Si no sabemos esto es que no sabemos cómo funcionan, y eso es realmente un problema. Con respecto a la flexibilidad, la fase sensible, o sea, en donde podemos obtener el mayor resultado bien en el entrenamiento de la flexibilidad, es entre los 9 y los 12, los 9 y los 14 años de edad. O sea que no entrenar la flexibilidad en chicos de esta edad porque son flexibles es un error enorme, porque es el momento en que hay que más entrenar, porque si entrenamos en este momento vamos a obtener una mejoría sustancial, sensible, ¿no? Y que después hay que mantenerla, ocuparse de mantenerla, no de mejorar. De fuerza vamos a hablar mañana, así que esto lo vamos a pasar, así no les spoileo nada de la clase de mañana. Esto sí se los quiero contar. En el 2014 hubo un posicionamiento de las entidades más importantes a nivel mundial de, si quieren, de medicina deportiva, e incluso participó la Academia Americana de Pediatría, tal vez rige casi el mundo en lo que a pediatría refiere. Y fíjense lo que dice, ¿no? Dice, la infancia es considerada como un momento crucial en el desarrollo de las habilidades motoras, ya que es durante estos años de formación en que la coordinación neuromuscular es más susceptible a cambios. Durante esta etapa del desarrollo, los niños experimentarán una rápida maduración del cerebro, que lo vimos antes del pico de crecimiento en altura. Por lo que es fundamental la enseñanza de los patrones básicos de movimiento, al mismo tiempo que ocurre el fortalecimiento natural de las vías sinápticas y la configuración sináptica más eficiente, ya que favorece el desarrollo deportivo a largo plazo. Una vez que el niño puede mostrar una apropiada competencia técnica, se pueden introducir ejercicios más complejos y avanzados que desafían al niño en términos de coordinación y requerirán mayores niveles y tasas de producción de fuerza. La exposición de un niño o adolescente a una intensidad excesiva, carga externa, peso, ¿no? Podría ser,
puede conducir a una lesión aguda, mientras que la prescripción de un volumen excesivo de entrenamiento sobre un bloque de formación puede inducir un estado de sobreentrenamiento o lesión por sobreuso. Esto pone en relieve la necesidad de profesionales calificados para entender no solo la teoría de la prescripción del entrenamiento de la fuerza, sino también las complejidades únicas asociadas con las diferentes edades y niveles de madurez de los jóvenes, ¿no? Todo lo que hablamos hasta ahora. Aleluya. Tanto es así que la Sociedad Argentina de Pediatría en 2018 hizo una publicación bastante buena sobre el entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes, acompañando esto que vemos a nivel mundial. Bueno, se trabó esto, en un segundito. Ahí está. Bueno, flexibilidad. Miren, estos chicos es una evaluación que hice yo en un club recreativo de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, pico, ¿no? Fase sensible del entrenamiento de la flexibilidad. Miren el acortamiento de la cadena posterior que tiene, ¿no? Contra una chica de gimnasia rítmica de Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Bien? Hay diferentes técnicas para el entrenamiento de la flexibilidad. Esto seguramente ustedes lo saben mucho mejor que yo. Elongación balística, elongación pasiva asistida, en elongación activa, el FNP. Miren este chico, jugador de fútbol recreativo de un club de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Haciendo el test de Sit and Reach, ¿no? En donde, fíjense que para tratar de llegar lo más lejos posible con la maderita esta, el chico tiene un acortamiento tan importante de la cadena posterior que hace esta jiba costal, ¿no? Jiba dorsal, perdón, para tratar de compensar ese acortamiento de la cadena posterior. Contra un chico de fútbol de alto rendimiento, de la misma edad, fíjense, ¿no? La posibilidad que tiene este niño, ¿no? Fíjense acá en este gesto, ¿no? De esta chica de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Manifestando toda su flexibilidad, ¿no? Con respecto a la velocidad vimos que teníamos una fase sensible antes del pico de crecimiento en altura. ¿Y qué se trabaja en ese momento? El tiempo de reacción y la frecuencia de movimiento, que es lo que tiene que ver con lo neural. Después el aspecto de la velocidad vinculado con la fuerza es más adelante, porque es en el momento, como ya vimos, que viene los máximos niveles de ganancia de la fuerza son después del PHB. Entonces lo que tiene que ver de la fuerza vinculado con la velocidad es posterior al PHB, pero esto es lo central. Tiempo de reacción, frecuencia de movimiento antes del PHB. Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué capacidades físicas deberíamos entrenar en prepubres? Los escucho. No es una mesa de examen, esto, así que vívanlo con total naturalidad. La cuestión es que lo charlemos y podamos ponernos de acuerdo. No, entrenar, digamos, hacer énfasis a través del juego, en la velocidad. Se puede trabajar, depende en qué ámbito, ¿no? Si estamos hablando en un club formativo o en un club de barrio, va a cambiar un poco el foco, pero llevándolo al deporte. Pero sí yo trabajaría todas las cualidades físicas. Obviamente, coincido. Respetando, digamos, el contexto, con quién estamos trabajando y siendo consciente de la edad que tiene. No hacer nada raro, que por ahí hoy en las redes se ven cosas raras. Por ahí se quieren un poco inventar muchas cosas y nada, hay que trabajar de las bases, enseñando lo que van a hacer de más grandes, si lo llevamos al deporte, ¿no? Tal cual, yo coincido plenamente. Se puede entrenar todo. Sí hay ciertas cosas que es lo que vimos, ¿no? Con respecto a las fases sensibles que no podemos dejar de trabajar en prepubres, ¿bien? Que es velocidad, coordinación, fuerza, flexibilidad. ¿Bien? Estas 4 cosas, si no las trabajamos, es que nos perdimos la fase sensible,
¿no? Pero yo coincido con Carlos, que decía que hay que entrenar todo. Sí, hay que entrenar todo. Hay que abordar todo. No sé si entrenar todo, pero sí hay que estar en todo, claro, tal cual. Pero si nos perdimos esto, nos perdimos una etapa de oro. Eso es lo que yo lo quería dejar como bien en claro. ¿Bien? Piense que la construcción de un atleta es como hacer una casa, en donde si queremos empezar, como decía Carlos muy bien, hay cosas raras, o sea, ¿a quién le va a poner el techo primero a la casa antes de ponerle los cimientos, las columnas, las paredes? Después se nos caen las casas, se caen los edificios como el edificio de Miami, ¿no? Entonces, si no hacemos las cosas como hay que hacer, después la construcción se nos cae a pedazos. Y lo vemos mucho en deportistas eso, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar que uno a veces se pone como se concentra mucho en todo esto, todo lo que tiene que ver con lo condicional. Pero si nos olvidamos de la motricidad, si un pibe es muy fuerte, pero no sabe correr, no sabe lanzar, no sabe saltar, no sabe rolar, es un chico que no tiene posibilidades. Porque este gesto técnico hermoso, ¿no?, de un deportista de élite implica motricidad y aspectos condicionales. Y este lanzamiento es una cosa de locos, ¿no? Esta chica haciendo ese lanzamiento en beach handball es un movimiento coordinativo y condicional perfecto. Entonces, ¿un atleta es un nene de alto rendimiento en miniatura? Definitivamente no. Definitivamente no. Y como siempre digo yo, ahora está de moda decir el core, ¿no? El core del deporte infanto-juvenil es el disfrute. ¿Bien? Entonces, es importantísimo que hagamos todo. Disfrutar no necesariamente es divertirse, reírse, ¿no? Porque a veces cuando uno está jugando un deporte, no se está riendo, ¿bien? Pero está disfrutando, ¿no? Entonces, sí tiene que ser parte esencial del deporte, el disfrutar. Y como siempre digo, prefiero repetirme 1000 veces, pero lo voy a decir 1000 veces, es con, ¿no?, la deportología pediátrica, cuidando que esto ocurra realmente como tiene que ocurrir. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo salgo? Hasta.